Bien, no estoy en el mejor lugar para grabar, están los perros acá, la música, estoy en un compromiso, seguramente vuelvo para mi casa justamente para la hora del partido. Ahora mismo me entero de que está ganando Nacional, no, está perdiendo Nacional 2-0 contra General Caballero y eso me deja entender que ya es nuestra, está en nuestras manos. En una eventual final contra General Caballero vamos a tener que ganar ese partido porque por el escudo tenemos que ganarlo. Y ante una eventual final ante Nacional, ya Nacional demostrando que no le da la caña, porque estar perdiendo 2-0 contra General Caballero ya es mucho para un equipo que quiere llegar a la final, que ya lo hizo en su día contra Trinidense Guaraní. Vamos a ver si ahora no lo repite contra los de Mayo. Y yo vengo a arengar un poquito a los jugadores, porque se nota que Bernay va con todo o nada desde el arranque en este partido, porque yo me doy cuenta de que hay unos jugadores que no van a tener el descanso que se pensaba. No va a estar, por ejemplo, descansando Darío Rodríguez, que no jugó contra Cerro porque tenía el tema de la cláusula del contrato. Maidana, que estaba suspendido, va a jugar titular hoy. Saracho, que estaba descansado. Barbote, que no jugó de central, va a jugar también Alcides Benítez en la lateral. No va a jugar Dani Pérez, como algunos esperaban. Entonces, muchachos, Bernay sale con todo o nada. Esta es la oportunidad perfecta para navarnos en la cara, y este sí, que si lo llegamos a perder puede ser un golpe durísimo. Tengan en cuenta que el rival es durísimo, fue uno de los últimos rivales que nos pudo ganar, además de Cerro Porteño, porque creo que no perdimos contra ningún otro equipo, solamente contra los 2 de Mayo, de Felipe Jiménez. Hincha aurinegro Felipe Jiménez, pero que seguramente va a querer llegar a esa final de la Copa Paraguay, porque Felipe Jiménez viene haciendo un excelente trabajo, lo que no quita que nosotros también estemos haciendo un excelente trabajo. No olvidemos que esta es la primera semifinal de Copa Paraguay y que el 2 de mayo no pudo contra nosotros ya en un antecedente, en un duelo mano a mano por la clasificación a la Sudamericana. Ahora tenemos la clave. Este es uno de los partidos más importantes del año, porque después enfrente tenés a Nacional o General Caballero. Va a ser una final, una de las finales más accesibles que tiene Guaraní, porque en ediciones anteriores tenía, por ejemplo, en finales a Libertad o, por ejemplo, a Olimpia. Esta es Nacional o General Caballero. Anteriormente, las semifinales que pierde contra Nacional, enfrente estaba Meliano. Era una de las más accesibles y la terminamos perdiendo en semifinales. Entonces, por favor, no cometan el mismo error. Tienen la chance de llevar al club a la historia. Están en su mejor momento muchos de ustedes. Entonces, tienen la gran oportunidad de sacarnos campeones y hoy es la oportunidad perfecta para lavarnos la cara y, sobre todas las cosas, de demostrar lo que valen. Así que aguante Guaraní, carajo, vamos nomás. Perdónenme que no esté con la voz eufórica, pero es que estoy demasiado extasiado por el partido y no hice la arenga respectiva. Vamos Marino, vamos Maidana, vamos Servín, vamos Maí, vamos a todos los que van a tener que entrar en su momento.